Hola ideadores, se acerca Pascua y no puedo dejar yo pasar la Pascua sin hacer algún adornito, huevos de Pascua, conejitos o algo así. Así que hoy vamos a ello. Aquí tengo algunos de los materiales que vamos a usar. Ya veréis qué sencillo y qué bonito, decoración rústica. ¿Queréis ver qué vamos a hacer? Pues preparad la pistola de silicona, que vamos allá. Bueno, pues como os digo, hoy vamos a hacer una decoración de Pascua rústica y voy a empezar con estos huevitos de Porex. Yo estos los tengo, yo creo que los compré en el Teddy alguna vez, de esas que vas después de la época y está rebajado, pero los tenía por ahí. Y lo primero que voy a hacer va a ser envolverlos con cuerda de esta de rafia. Tengo aquí mi pistola de silicona que ya está caliente. Y con cuidadito de no quemarnos vamos a ir envolviendo mi huevecito. Mi huevito. La silicona caliente pega muy bien sobre el Porex, pero tener cuidado de no arrimar demasiado la punta al Porex si está muy caliente porque puede quemarlo. Bueno, yo los llamo huevos de Porex, pero es Porex, Polispan, Telgopor, Isopor. Se llama de distintas maneras según el sitio. Mirad lo que os decía, no sé si veis, no estoy tocando con la pistola directamente en el huevo, pero está muy caliente la silicona y se me está comiendo el Porex. Voy a dejar que se enfríe un poco y volveré a empezar, aunque sea para esto poquito. Bueno, así tenemos ya nuestro huevo completamente cubierto. Y ahora lo que voy a hacer es, con cuidado, con un mechero o con una llama de algún tipo, voy a retirar todos los pelitos que sobresalen de esta cuerda y los hilitos de silicona. Tened mucho cuidado, ¿eh? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues decorar un poco más nuestro huevito con una puntilla. Yo a un huevo le voy a poner esta, que además, mira, me queda casi. Y al otro huevo le voy a poner esta otra. Uy, esta me gusta más. No quiero que sean iguales las puntillas, pero bueno, voy a mirar porque si tengo otra de este estilo, igual le pongo otra de este estilo. La pegaré también con la silicona. Y como os digo, luego haré el otro huevo. Y ahora, para acompañar esos huevitos, lo que voy a hacer va a ser estos huevitos. Lo que voy a hacer va a ser un conejito. Entonces, primero voy a preparar una plantilla. Tengo aquí un par de folios porque quiero que sea un poquito grande. Entonces voy a doblar los folios al medio, así, el otro así, yo creo. Y entonces aquí, o bien con algo redondo o bien con un compás, vamos a marcar unos círculos. Esto va a ser el cuerpo de nuestro conejo y encima del cuerpo va a ir la parte de arriba, o sea, el cuerpo de nuestro conejo van a ser dos círculos. El otro círculo yo creo que lo voy a hacer con esto. Entonces lo voy a marcar aquí, más o menos al medio. Vale, y esta es la cabeza. Entonces, en la cabeza voy a marcar una oreja. Vale. Y esto va a ir así, uno encima del otro, solapando un poco. Entonces, lo voy a recortar.
Y este va a ser nuestro conejo. A ver, lo tiro todo. Voy a pegar aquí la cabeza y el cuerpo, porque esta plantilla la voy a usar ahora sobre cartón, pero no la voy a tirar de momento, que luego me va a volver a servir. Pues yo creo que es un conejo lo suficientemente grande como para que quede bien con los huevecitos. Y entonces yo lo voy a recortar sobre un cartón pluma. Tengo este cartel de cartón pluma que iban a tirar y entonces me lo agencié, pero lo podéis hacer con un cartón normal de caja. Yo es que no tengo cartón de caja ahora mismo, entonces podéis coger un par de cartones de caja normales para que os quede bien. Lo colocaré, lo marcaré y luego lo cortaré con un cúter y luego venimos. Aquí tengo mi silueta ya recortada. Y como veis tengo aquí un retal de tela de arpillera que voy a utilizar para forrar mi conejito. Si vuestro cartón tiene dibujos como este, yo voy a usar esta parte para detrás porque si no, con la tela de arpillera, que siempre se transparenta un poco, se ve. También lo que podéis hacer es pintarlo o cubrirlo con una cartulina blanca o con un folio blanco. Pero bueno, yo lo voy a poner por este lado y así no se va a ver. Otra cosa, como os digo, podéis hacerlo con cartones. Yo si fuera con cartón de cajas o un cartón gordo, o pegaría un par de ellos para que tenga una cierta consistencia el conejo. Entonces, tengo aquí la pistola de silicona y lo voy a pegar con silicona. Lo podríais pegar también, por ejemplo, con pegamento Glock. Con cola blanca también, pero va a tardar un poquito más. Entonces lo pongo por encima y voy a intentar no quemarme. Pero también, ya que he usado la silicona para forrar los huevos, pues para no hacer la manualidad con 5000 pegamentos. Vale. Y ahora lo vamos a voltear y lo que vamos a hacer va a ser forrarlo hacia adentro y pegarlo. Entonces vamos a ver, vamos a cortar casi hasta el borde en las esquinas estas. Voy a coger una tijera que puntee un poco mejor. Vale. Veis que casi hasta el borde, no hasta el borde. Y luego cortamos con un cierto margen. Y lo que vamos a hacer va a ser hacer unos cuantos cortes así como piquetes para poder luego aposentar mejor nuestra tela alrededor. Los piquetes tampoco los hago hasta el borde, como podéis ver. Así que vamos a empezar a pegar. Yo, para no quemarme, utilizo estas espátulas de silicona que vienen muy bien cuando tienes que pegar algo con la silicona caliente para no quemarse. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen, y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias. Bueno, y así ya tenemos forrada la parte de delante de nuestro conejito. Ahora tendré que quitar todos los restos que me quedan.
Esto va a ser lo que se va a ver realmente, pero para tapar esta parte de atrás voy a volver a echar mano de mi plantilla y recortaré en arpillera esta pieza unos milímetros más pequeña y luego la pegaré aquí. Bueno, yo lo estoy haciendo forrado de arpillera, lo podéis forrar de cualquier tela que queráis. Pues yo lo estoy forrando con tela para darle un aspecto rústico. Si no queréis forrarlo con tela, lo podéis envolver, por ejemplo, con lana, igual que hicimos con los huevos, envolverlo entero con lana. A mí me está gustando con arpillera, ya sabéis que me gusta mucho la arpillera. Así que nada, voy a recortar la pieza de arpillera de la parte de atrás y la pego. Bueno, pues así nos va a quedar. Voy a recoger por aquí y le hacemos un par de detallitos más. La parte de atrás no está perfecta, pero como es la parte de atrás, con que quede un poco apañada, a mí me sirve. Bueno, pues vamos a acabar nuestro conejito y con esta puntilla, que es la misma que le puse a este huevo, voy a preparar un lacito. Lo podéis hacer para ponerlo en la oreja como si fuera una conejita o para ponerlo como si fuera una pajarita en el cuello, como más os guste. Yo se lo voy a poner aquí en esta orejita. Y ahora, para colocar el conejo, voy a recuperar esta madera que tengo de otro trabajo. Hace bastante tiempo ya hice una caja y me sobró esta madera. Y es la que voy a usar de base. Podéis usar lo que queráis. Una rodaja de madera quedaría estupenda, porque es muy rústico también y quedaría estupenda. Lo que pasa es que en las tiendas son un poco caras y yo ahora mismo no tengo ninguna. Pero si no, podéis hacer una base con cartón también y forrarla con arpillera o con lana o con lo que queráis. Yo lo voy a pegar aquí y le voy a poner aquí delante mis huevitos también para ayudar a dar soporte y que no se me caiga. Entonces lo tengo que hacer así para que quede en horizontal, o sea, en vertical, pero luego os lo enseño ya en horizontal. O sea, os lo enseño desde delante para que lo veáis. Y ya vais a ver después cómo queda. La madera esta ya está tratada, está barnizada, así que con esto habré acabado. Y bueno, ya os digo que con esto iba a acabar, pero me he acordado de unas flores muy monas que tengo, que son así también tipo rústico, y creo que le voy a poner alguna para hacerlo más primaveral. Bueno, y ahora y así lo voy a dar por terminado. Ahora os lo enseño bien. Y así ha quedado mi conejo, conejita en este caso, que creo que es ideal para decorar ahora en época de Pascua, primavera. Una decoración muy rústica, que a mí me encantan las decoraciones rústicas. ¿Qué os parece? ¿Os animáis a hacer uno? Ya habéis visto qué fácil. Nos vemos pronto.